Hola, ¿cómo están? Estamos muy felices de que nuevamente nos estén acompañando un viernes más en Única, en esta conversación que pues tenemos ya como amigas, claro, prácticamente. Sí. Esperamos que sea un programa que que lo disfrutes, que te puedas llevar algo bueno de lo que vamos a hablar el día de hoy, y si a lo mejor quieres aportarnos, pues no sé, cualquier comentario, cualquier cosa que se te ocurra, saludarnos. Sí, manden saludos. Manifiéstense ahí en los comentarios. Sí, queremos seguirlos, Háganse notar. Sí, queremos seguirlos. Pongan sus usuarios de Instagram. Hay que seguirnos. Y bueno, pues nuevamente estamos con Cari, con May, con Dianita, que ella es nuestra invitada frecuente. Claro. Ya es de casa. Ya May nos va a decir como el tema, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar acerca de la cultura del reino este mes de Marzo. ¿En qué mes estamos? Es que febrero duró mucho. Bastante. Sí que duró mucho. ¿Cómo va esta frase? Febrero loco y marzo trabajo. Ah, sí. Febrero fue muy loco. Pasando cosas muy extrañas. Pero bueno, este mes de marzo vamos a estar hablando acerca de la cultura del reino, y la cultura del reino, pues como sabemos, es todo lo que contradice nuestra cultura, aquella cultura que no nos permite acercarnos a los principios bíblicos. Entonces vamos a estar hablando acerca de este tema, y les comentaba a las chicas que estaba leyendo Efesios 4 del 25 al 32, en donde habla acerca de que vivimos para la gloria de Dios, y cada una de las decisiones que tú y yo tomamos día con día entristecen o contentan al Espíritu de Dios. Me parece que es no me parece, les voy a decir bien dónde es, en el versículo 30, Efesios 4:30, que dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Y precisamente nuestra manera de vivir, y lo veíamos hace rato con el pastor, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para impactar a la sociedad hoy en día. Entonces, el pastor nos decía como de tu testimonio, ¿no? Ajá, que no era necesario como invertir tanto dinero en folletos, con el simple hecho de que tú tuvieras esa disposición de cuidar tu testimonio y de verdad influir dentro del círculo en el que tú te desenvuelvas, vamos a poder lograr grandes cambios con las personas que nos rodeamos. Entonces, vamos a hablar de este tema. ¿Y ustedes qué piensan acerca de la cultura del reino? Pues fíjate que yo llevé en la escuela una materia que se llama Cultura, Identidad y Vida Cotidiana, y justo dentro de la cultura nos hablaban como que era tan importante tu identidad, ¿no? Claro. Porque esa cultura de alguna forma te transforma, por así decirlo, tu identidad. Entonces yo siento que dentro de Gaby, dentro de Gaby habita una persona. No, Gaby en la semana me escribía y me decía: oye, mira, este es el tema, y justo me hacía una pregunta: ¿cómo yo vivía la cultura del reino en un mundo corrompido, ¿no? Y yo me puse a pensar en esto porque yo digo, claro, pues vivimos en un mundo en el que de verdad la maldad, el pecado, es que sí, la violencia, como súper contra la corriente, ¿no? Sí, totalmente. Sí, de hecho, ¿no? Entonces es como, yo decía, pues es que es importante que tengas clara tu identidad, ¿no? Uh-huh. Que sepas quién eres tú en ese mundo corrompido, ¿no? Uh-huh. Justamente veíamos, el pastor hablaba en la prédica que pues somos como esa luz, ¿no? En el mundo, ¿no? Y justo tenemos que ser esa diferencia dentro de tanta oscuridad, o dentro de tanta maldad o tanta violencia que hay. Y no nos vayamos tan lejos, ¿no? No simplemente nos vayamos con lo que vemos en las noticias, ¿no? A veces esa cultura, o la cultura que nosotros tenemos siendo hijos de Dios, es bien diferente a las personalidades que llevan nuestros amigos, o a las personalidades o a la cultura que lleva, pues, incluso nuestra propia familia, ¿no? Lo podemos ver a lo mejor cuando celebramos las fiestas, ¿no? Cuando son bodas, 15 años, pues ellos, los que no conocen a Dios, lo celebran de una manera, pues, de que hacen su batucada y cosas así, que hay alcohol, ¿no? No hagan batucadas. Son pecado. Sí, pero
lo celebran de una manera muy diferente a una fiesta cristiana, ¿no? Cuando sabemos que el propósito a lo mejor de unos 15 años es darle gracias a Dios porque Dios le está permitiendo cumplir esos 15 años de vida, ¿no? Entonces yo pienso que la identidad es muy importante, porque si tú reconoces, si tú tienes presente que eres hijo de Dios, vas a saber que vas a tener ventajas, que vas a tener bendiciones, que vas a tener de alguna forma, pues ventajas por ser hijo de Dios, bastante, ¿no? Aparte, bueno, ahorita que comentabas eso de las como celebraciones que tienen las otras personas, creo que también hay mucha mala información. Por eso, vean estos programas, para que se informen bien. No, porque por ejemplo, cuando llegas a mencionar que eres cristiano, a mí me pasó. Venía en el metro con una chica del diplomado y empezamos a hablar de eso y le dije que era cristiana y me dijo, entonces no pones arbolito de Navidad. O sea, como que asumen cosas muy, pues, superficiales realmente cuando tú dices, pues, ¿eso qué, no? O sea, ser cristiano va más allá de si pones tu árbol de Navidad o no, si comes pozole o no. Claro. O sea, como que asumen inmediatamente ese tipo de cosas. Y tú, pues, no, o sea, no es eso. O sea, va muchísimo más allá, pero bueno. ¿Ese es otro tema? Va dentro de eso. Va dentro de... Y ahorita que, retomando un poco lo de la pregunta, creo que tenemos, sí es complicado, quizá, es difícil, pero pues también tenemos las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, cuando vas a visitar otro país, hay una página hay una pestaña en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde te dicen temas culturales de otros países, porque vas a otra cultura. Entonces te metes ahí y dices, a ver, voy a África, ¿no? Entonces ahí te dicen pues las recomendaciones de cómo tienes que vestir, a lo mejor todo el tema cultural de lo que se vive en ese país. Y nosotros pues también tenemos herramientas, o sea, a lo mejor no hay una página en internet donde te puedas meter y googlearlo, pero pues tenemos la Biblia. Claro. Pues ahí podemos encontrar los principios del reino que Dios, pues sí, que Dios estableció, que se sigue, bueno, no sé, me siguen el hilo, ¿no? No, sí. Y espero que por allá también. Pero pues creo que así es muchísimo más fácil poder saber cuáles son los principios que nosotros como cristianos tenemos que seguir, y eso ayuda a tener una identidad firme, a tener una identidad clara, y que no te puedas como tambalear cuando pues vas a unos 15 años o vas cuando te quieres hablar, porque yo creo que es muy fácil, es una línea muy delgada entre, lo voy a decir así, entre pecar y no hacerlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que pensamos que no están mal, y a lo mejor no están mal, pero la intención con la que lo hacemos sí está mal, ¿no? No está mal, como que dentro de lo que ya te desenvuelves, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que nuestros amigos creen que no está mal, o porque está súper normalizado. Justo. Y entonces, hasta siento que en cierto punto te puedes llegar a confundir y realmente pensar, bueno, ¿y si está mal o no está mal? O sea, como, te como preguntas, ¿no? Porque justo cuando tú tienes una identidad clara y sabes que eres hijo de Dios, entonces cuando llega ese momento de decir, y sobre todo creo que está pasando más en los jóvenes, de decir, apoyo o no a este movimiento, apoyo o no a este grupo que está no sé, proclamando ciertas libertades o cosas así. Entonces, porque en mi caso a mí me pasa que mi escuela habla mucho sobre justo la identidad de género, ¿no? Y habla mucho sobre estos temas que son un poco controversiales dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, son materias que ya literal me enseñan, ¿no? Y es ahí donde tú tienes que, yo le decía a Dios, pues de verdad, recuérdame siempre que yo soy tu hija y que tú hiciste las cosas así y así, y yo creo en lo que tú dices, ¿no? Entonces, justo en ese momento, o sea, cuando tú sabes quién eres en Dios, sabes que tienes esas bendiciones y esos privilegios, pero que también Dios te da una identidad y te da principios, que no los sigues porque me están obligando, porque muchas culturas son así, sino lo sigues porque te gusta ese estilo de vida, porque tú decidiste aceptar esa parte y la adaptas a tu vida cotidiana, ¿no?
Perdón, es que aparte, ¿sabes qué? No creo que puedan obligarte a eso. O sea, yo creo que entonces en ese caso cuando te obligan, pues lo harás enfrente de las personas que te están obligando. Pero ya fuera de... Ya no es de corazón. Ya no es de corazón. Ajá, y entonces pues yo creo que ahí es donde vas a mostrar como realmente el tipo de persona que eres. Y es lo que nos decía el pastor en la prédica. O sea, al final del día, tu testimonio puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Sí. Un testimonio, o sea, tú nos puedes decir, cuando compartes tu testimonio así, pues tú nos puedes decir tu historia. Y al final del día, pues eso solamente lo sabes tú y lo sabe Dios. Pero ya, yo creo que ya, o sea, lo difícil, bueno, no lo difícil, lo real sería como cuando ya no te están viendo las personas de la iglesia, cuando ya no están tus papás o así. Entonces, si tienes una identidad firme, esos principios los vas a seguir, así estés con tus amigos que a lo mejor ni saben que vas a la iglesia o así, pero tú, o sea, tú mismo no te vas a permitir, o no es que no te permitas, ni siquiera ya te van a hacer como hacer cierto tipo de cosas. Porque saben que eres diferente. Y dices, pues ya no hay nadie aquí viéndome, pero ya no, Sí. o sea, ya no te nace. Sí. Creo que también parte de la cultura del reino es que la misma gente como que encapsula esa parte, ¿no? Y busca como un cambio en ti, por eso este tipo de suposiciones de, y tú no pones arbolito y No y comes sé. pozole. Ajá, y tú así de, sí, o sea, hay una, ay, no me acuerdo si era una película, algo así. El chiste es que, sí, era una película. El chiste es que estas, ay, bueno, es que es largo el contexto, pero estas personas, no es una película, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé. Es que no sé si les ha pasado que en YouTube, o sea, si son cristianos, y bueno, consumen mucho contenido cristiano en YouTube, aparece un video de los mormones que dice, hola, yo soy la hermana Palma. Sí, ¿los Palma conoces? Reyes. Sí, lo he visto. Y ahorita sale. Los estamos ocupando, perdón. Soy Elder Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de todas las... Y me daba como mucha curiosidad porque un día como que los dejé para escuchar lo que decían. Y en una parte de ese video dicen, Más que nada, queremos que sepas que somos personas normales. y yo así de, ¿por qué? O sea, ¿por qué como que tenemos este concepto de normalidad? O sea, ¿basado en qué? Entonces, realmente nosotros como hijos de Dios no somos normales. Muchas de las cosas que para la sociedad son cuerdas, para nosotros no lo son. A mí me pasó apenas, una de mis compañeras del trabajo me invitó a una boda y pues me llevo súper bien con ella, me cae súper bien y ya les había dicho que de ahí puedo tener muy buenas amistades. Entonces le dije a mi papá pues que si me dejaba ir a la boda, ¿no? Y mi papá me dijo, sí, pero ve con misa. Entonces, ya analizando, el concepto es, bueno, o sea, no comparten nada de mi fe con ella. Y después yo me puse a pensar, ¿realmente es mi ambiente? O sea, ¿es un ambiente cómodo para En el mí? que te vas a sentir cómodo. Ujú, sí podría estar, pero ese día también, ahorita nos acaba de decir la pastora, ¿verdad? Que hay un compromiso para las mujeres y valorando eso, pues le das prioridad a ciertas cosas y no porque te cierres a ese tipo de eventos o no porque no valores a esta persona, pero hay cosas que no compartes y por el simple hecho de no compartir, pues no de que pierdas tu tiempo, pero sí no valoras otras cosas más en Dios que a lo mejor lo que podría ser como normal para alguien. Y como que te sientes extraña en el momento, ¿no? No Claro, sé si les amiga. ha pasado así como Sí, que no te sientes parte de... Sí, no te sientes parte de... Fíjate que ahorita esto me hizo pensar mucho en algo que nos compartió la Miss Tania, no sé si se acuerdan, de sus amigas, que decía que en su trabajo tenía amigas y que las amaba, o sea, decía, son mis amigas y las quiero mucho, pero ¿las meto a mi casa? Pues no, porque hay una diferencia, o sea, puedes amar a tus amigas y con todo tu corazón, pero al final del día, pues amas más a Dios, ¿no? Lo que Dios te dice como, bueno, los principios que Dios te señaló para seguir su camino, y si esas personas no los comparten, no es como que las vas a sacar de tu vida o ya no los vas a creer, ¿no? Los amas mucho, pero amas más a Dios y amas más el compromiso que tienes con las cosas que, pues, que son.
Sí, y Y yo es que- creo... ajá. No, adelante, amiga. Yo creo que justo la cultura del reino también habla de fidelidad, ¿no? ¿Qué tan fiel eres tú a esa cultura? Que bueno, en este caso pues sabemos que es a Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Santa Marta hay muchas personas que celebran el carnaval. Y hay personas que llevan... Estamos teniendo nuestros carnavales aquí cerca de la casa. Ay, Bueno, de hecho- no nuestros carnavales. Se escucha que viene Se escucha que viene aquí la gente charrera. bailando y Dun, 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 El- dun, dun, dun. Llevan años celebrándolo, ¿no? Y son tan fieles a esa cultura que no hay como, ni siquiera en pandemia, o sea, como que lo siguen, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? La cultura también te trae como esa fidelidad a, bueno, en nuestro caso, pues a Dios, ¿no? Y es que, bueno, yo siento que hay veces que cuando estamos en esos círculos sociales es padre, no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Es padre ser diferente, ¿no? Sí. Porque no sé si les ha pasado que, o sea, como cristianos nos juzgan, no, pues no que eres cristiana, no que esto, pero cuando ven una diferencia de ti, o sea, cuando ven ese testimonio de ti, o sea, a mí me impresiona mucho porque me pasó apenas con un chavo que me dice, ¿y tú eres cristiana? Y yo sí, y yo dije, ay, ya me voy a empezar a juzgar, ¿no? Pero no, o sea, Ahora, todo lo contrario, no, es que tú sí reflejas a Jesús en tu mirada, ¿no? En Claro. lo que hablas, en lo que dices. Y yo siento que esos detallitos hacen la diferencia a las personas, ¿no? De que, ay, pues tal vez, no sé, voy a seguir voy a leer un versículo o voy a ver, no sé, una prédica. Y es bonito, o sea, a veces sentimos que no encajamos, pero para las demás personas a veces somos la diferencia, ¿no? Les gustaría, y por ejemplo, ahorita que hablas del tema de todo lo que relacionado con el cristianismo en redes sociales, ya se ha vuelto masivo. O sea, yo he visto que ya le das al celular y, o sea, ya son Hay más mucho personas material. que se dan a conocer, ¿no? Y es algo sorprendente porque, o sea, hasta dónde ha llegado la palabra ahorita. Y eso, y quieras o no, de esos pequeños videos, de esos pequeños, ahora sí que chicos que se graban o que platican un versículo, apasionan tal vez a otras personas y eso es algo, y eso es algo impresionante, ¿no? Así como De hecho, también, por ejemplo, en la semana me pasó, ahorita que dice Dianita, también Dios te da las oportunidades para hablarle a la gente. Me pasó de que me bloquearon mi tarjeta, amiga. Y hoy no fue un relajo y ya llevaba como una semana sin cobrar mi quincena. Entonces ya estaba como muy desesperada y todo. Me acompañó mi papá. Y bueno, ya me resolvieron y todo. Y la chica esta que me atendió me decía como que te ves muy tierna. Y yo, ¿qué? Y me dice, no sé, como que siento que tú has de trabajar con niños o así. Y yo dije, ay, ¿cómo identifica, no? Entonces ya me puse a hablar con ella y todo. Y me decía, ahí en donde estás trabajando necesitas una buena palanca, ¿verdad? Y le dije, pues sí, pero una que no es visible. Y ya se me quedó y me dice, ¿cómo? Y Dios me dio la oportunidad de hablar con ella. Y obviamente al principio como que luego sientes esa sensación de no me quiero ver muy religiosa, pero o tal vez Dios que te ama. rechace. Dios te ama. Sí, es bien complicado. También esta semana, no, ¿cuándo fue mi cumpleaños? Hace una semana vi a mis amigas el mismo día de mi cumpleaños, porque salí antes del trabajo y pasamos a comer algo. Y me dijeron, no, pues, ¿cómo es que entraste ahí y así? Y empecé a platicarles como, pues que todo fue súper rápido, o sea, fue la entrevista. Me dijeron, no, pues ya preséntate y cuando, bueno, ya, ¿no? Y me dice no, pues es que, o sea, ese trabajo ya era para ti, o sea, y como que me empezó a hablar ahí de las vibras y así. Y yo dije, pues es que no, o sea, no es eso. Bueno, ella sí sabe que soy cristiana, de hecho su familia es cristiana también, pero ya no. Y yo le dije, pues es que es como, o sea, no es como de lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sino yo creo firmemente que este trabajo pues es totalmente de Dios para que... parte de Dios. Ajá. Y ahí se quedó así y yo, ay, que yo así de... Ahorita que mencionas eso, Dianita y Abraham son unos buenazos, unos líderes de jóvenes muy buenos. Ahí metes un sonido de aplausos. Ahí pones, por favor. Que vea que comente. Comenta, Abraham, hazte presente. Bueno, el chiste es que organizaron una salida a un concierto acá en... En ¿dónde la era? Iglesia Pura Vida, ¿no? Ajá, ahí. Entonces fuimos ahí con este grupo.
Barak. Yo aquí contando y ustedes. Bueno, el chiste es que ese día todos salimos muy ministrados. Y yo me acuerdo que Arlet nos había comentado, amigas, me quedé sin trabajo y cosas así. Pero porque quisiste renunciar, ¿no? Pues sí, pero, o sea, porque renuncié porque el ambiente ya estaba muy Muy tóxico, tenso. ajá, ya no me estaban pagando. O sea, Cosas muy... no fue algo de, ay, pues renuncio, ¿no? O sea, realmente fue Con justificación. Ajá, pues es renuncio, pues ya por salud mental, pero sí, era una decisión que, y pues ahora qué hago, ajá. Sí, y, o sea, todos como que de cierta manera traíamos como un problemilla ahí, como todo mundo, y ese día Dios hizo algo especial y yo recuerdo muy bien que Dios usó a esta persona y se llama Robert, ¿verdad? O Robert. Bueno, un saludo. Nos comentas, Robert. Porque obviamente nos ve. Bueno, entonces él empezó a soltar una palabra en donde decía que Dios iba a poner las herramientas para esta generación y que nos íbamos a sorprender de cosas. Entonces, no, pues todos quedamos bien picados y creo que como a la semana, amiga, tú recibiste como esta parte de la entrevista y yo de verdad cuando Arlet me dijo me puse a orar por ella y el Señor bendícela. Y obviamente también es una buena, o sea, dije, luego voy a encontrar chamba. Entonces, pues sí, ajá. Entonces yo veo ahí la mano de Dios y en cuestión de cosas muy personales Dios también nos recompensa y la cultura a lo mejor se puede ver como atractiva o algo para cumplirla o no sé, como seguir esa corriente, ¿no? Que te marcan una línea. A mí me llega a pasar mucho en el trabajo que me dicen, muévete de este lugar porque es pero muy feo y o sea como que ya te quieren contagiar esa como esa actitud negativa de que pues tu trabajo no sirve de mucho porque no lo valoran los jefes, así, ¿no? Y yo me ponía a pensar, pues realmente trabajamos para los niños, para una generación, ¿no? Y yo le decía a mis papás, cuando estoy en la guardería, ahí oro por los niños, o sea, los toco y digo, así yo creo que Dios tiene un propósito con ellos y que Dios en su momento va a traer una palabra con ellos. Y así nosotros en nuestros trabajos no nos podemos caer en esa apatía, en esa... sí, como ese... ¿no? También. Ajá, o sea, tenemos que hacer que las cosas realmente glorifiquen a Dios. Ese es el enfoque. Y como les decía al principio, cada una de las decisiones que tomamos es para vivir y glorificar el nombre de Dios. Sí, voy a decir sí, amén. Amén. Sí, amén. Y realmente no tiene que ser un tema difícil, ¿sabes? Porque a veces, bueno, ahorita cuando iniciamos el programa, pues pensaba, pues sí es algo difícil, o sea, sí puede tornarse algo difícil, pero realmente creo que, bueno, por ejemplo, yo aquí con ustedes me siento como pez en el agua, realmente. Y así deberíamos de sentirnos pues también allá afuera, porque pues como mencionaba Cari al principio, nuestra identidad tiene que ser clara, y si no es clara, pues tampoco no te angusties, ¿no? Sino trabaja para fortalecerla, porque a veces también nos podemos llegar a sentir culpables por fallar, por tener dudas, por tener preguntas sin respuesta o ese tipo de cosas, y pues no, o sea, no sabemos todo, pero Dios ha puesto las herramientas para que podamos irlo averiguando poco a poco. Lo que creíamos ayer no va a ser lo que creemos hoy, y lo que creemos hoy muy probablemente no va a ser lo que creamos mañana, pero o sea, no me refiero como que dejes de creer en otra cosa, sino que va a ser más sólido. O sea, el propósito es que cada día, cada segundo, iba a decir, puedas tener una identidad más firme. Y pues la vamos a ir trabajando. Yo espero que en 10 años nuestra identidad que tenemos hoy pues sea diferente, sea más firme. Claro. Y no sé, bueno, creo que es importante también decir eso, porque me ha pasado también que, o sea, tú sabes lo que tienes que hacer y te equivocas y dices, pero pues ¿por qué no? Y ya digo, ay no, ya, Diosito me está viendo. Pero no es como, también se vale, ¿no? Obviamente está mal, pero es trabajar, o sea, si ya te diste cuenta que sigues fallando en ciertas cosas, pues ponerte a trabajar con las herramientas que Dios ha puesto en ti, abrázate de tu familia, de tus amistades, para poder cumplir esa cultura que, bueno, pues sí, esos propósitos que vienen en la palabra de Dios, para que podamos irnos contagiando poco a poco, todos podamos ser una cadenita y ya todos seamos felices.
Sí, y es que siento que es importante que también nos alimentemos de la palabra. Sí, La mucho. palabra es súper importante, porque ayer, por ejemplo, hablábamos en la clase de un tema, ¿no, amiga? Sí. Del pecado, Cuaresma. ¿no? Ajá. No, va relacionado, pero Pues estamos sí. exhibiendo. es que yo dije, el profe Chucho come carne. El profe Chucho. Aquí exhibiendo a la gente. Pero bueno, cuenta. O sea, es que hay temas que dices, o sea, tienes que estudiarlos a profundidad, no darles esa interpretación nada más porque sí. Ayer la hablábamos, ¿no? O sea, el profe Chucho casi con cachetada así de guante, ¿qué nos dijo del Halloween, no? Entonces, Dilo, amiga, dilo. ¿Sí te acuerdas? Ay, sí, ¿no? Que en Halloween no nos vestimos, pero como en la iglesia nos vestimos y fuera de... pues Sí, ya que no nos quitamos el disfrazamos disfraz. de Halloween, pero en la Palabra iglesia fuerte, ¿eh? estamos... No, y es que esa es la realidad. Criticando, ¿no? Es la realidad, ¿no? O sea, si vas a adquirir una identidad en Dios, ahora sí que afuera Pues y en adentro todo, debes sí. de ser lo mismo. No aquí voy a dar una cara y ya acá por atrás pues estoy apuñalando al hermano, ¿no? Aparte, Por ¿saben ejemplo. qué? A mí me llama mucho la atención una parte donde dice Pablo, bueno, es que no sé si han escuchado de predicadores que dicen, no te fijes en lo que yo hago y no te fijes cómo yo, sí, en mis errores. Y yo le decía a mi papá, siento que eso es un nivel. Pero lo que dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sí, o sea, yo creo que ya ese es totalmente. otro Ya es otro nivel nivel, en sí. el que no justificas tus errores, porque no hay derrota que Claro. justifique el éxito que debes de tener en Sí, Dios. Entonces, sí. yo le decía a mi papá, no, una cosa es decir, no me veas a mí, eso es pues muy sencillo, ¿no? La clásica, pero imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ay, qué nivel, ¿no? Sí, yo creo que Sí. la cultura del reino es seguir los pasos de Cristo, Cristo. ¿no? Sí, Porque y sí. no es bajarse, ¿no? No es de que, por ejemplo, Jesús, pues me encantan sus historias, me encanta su enseñanza, me Sí. encanta el ejemplo que da, ¿no? Porque, o sea, imagínate ahorita tuviésemos un leproso, ¿no? Que lo tuvieran, se atreverían a Que sí tocarlo, o sea, Sí. como Amarlo, a darlo, ¿no? amarlo, Sí, abrazarlo. claro. O sea, todos esos ejemplos que Jesús nos da, no es que, ay, yo por ser bonita, por estar limpia, pues me voy a sobajar, ¿no? Sino que esos ejemplos de verdad, ahora sí que esa enseñanza es la que debemos de adquirir y poner a Impactar. prueba en nosotros. Sí. ¿no? O sea, es algo que te impacta y que dices, no, Igual, por ejemplo, en el trabajo hay una frase muy, muy común, de hecho es de la institución, que dicen, a mí no me toca, y así siempre dicen, a mí no me toca. Pero en la Biblia también hay una parte en la escritura que dice que aquel que hace lo que se le pide es una persona inútil. Entonces, es útil aquel que hace más de lo que se le pide, o incluso ni siquiera se te pidió, pero tú lo haces, ¿no? Que también hay como puntos a desarrollar, porque a veces, según nosotros, ayudamos y más que ayuda Empeoramos. Fíjate Empeoramos. que hace poco que salí con mi novio, que diga. No es cierto. Ajá, estábamos comiendo y se acercaron muchas personas como, bueno, o sea, como que llegaba y nos ofrecían dulces, ¿no? Y ya nos movimos de ese lugar y se volvió a acercar y nos volvió a ofrecer dulces, ¿no? Era un chavo con una niña como de 9 años. Entonces, cuando ya vimos que se volvió a acercar, pero ya estábamos en otro lugar, dijimos, pues sí le vamos a comprar, ¿no? Porque a veces justo decimos, ¿le compramos o le compramos? Pero, ajá, entonces ya cuando... Ajá, veíamos eso y le compramos, nosotros decíamos, qué difícil es, tú quieres ayudar a todos, ¿no? Pero a veces como que te limitas, ¿no? Y justo nos hacíamos la pregunta, ¿cómo Jesús le hacía? Porque todos se le acercaban a pedir ayuda. Y nos preguntamos, o sea, ¿cómo tenía la paciencia de ayudarlos? Tenía la paciencia de orar por ellos. Claro. O sea, eso como que también es súper impactante, ¿no? Porque a veces nos limitamos a no hacerlo, ¿no? Por X circunstancia nos limitamos, ¿no? Yo, por ejemplo, a Jesús lo veo como un verdadero líder, ¿no? Porque un verdadero líder es quien toma tu mano y sigue tus pasos, ¿no? Yo a veces pensaba que un líder pues era así como un jefe mandón, el que te regañaba por todo, el que te daba órdenes, pero, o sea, de verdad que nuestro Señor nos da un gran ejemplo de humildad y de cultura, ¿no? O sea, aunque Jesús haya sido de otro país, de otra nación, de otros, pues los judíos como eran y cómo son ahorita los judíos ortodoxos, ¿no?
Entonces, o sea, Jesús es un gran ejemplo de cómo adoptó a, pues ahora sí que no éramos de su tierra, ¿no? O sea, ese amor por el prójimo, ¿no? O sea, a mí me impresiona muchísimo y creo que la cultura en ese aspecto, pues nosotros, no tanto la cultura cristiana, sino que a mí me gusta más como que esa cultura que el Señor nos enseña, ¿no? Que no es humillarse, no es sobajarse, porque mucha gente cree eso, ¿no? No, yo, por ejemplo, ahí en el puesto de mi suegra había un señor que que no tiene piernas, yo creo que está enfermo y tiene muletas y está tirado ahí ahora sí que ahí hace del baño, ahí se orina, ¿no? Y nadie es así como que se acerca, ¿no? A ofrecerle un taco, a ayudarlo. El Señor no se para, no tiene agua, el calor y ahí está. Y digo, y sí me pongo a pensar, ¿qué haría Jesús en estas circunstancias, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué entonces nosotros no lo hacemos? Y es muy bonito, me gustó este tema, ¿no? De la cultura, ¿no? Que adquiramos la cultura no mexicana, no de Israel, no de los judíos, sino que enfoquemos nuestra cultura en el Señor. El Señor yo siento que nos ha dado un gran ejemplo y enfocarse en lo que Él fue, ¿no? En lo que nos dejó en su palabra, porque para eso están las escrituras, ¿no? Para que aprendamos de Él y de su palabra. Y aparte es una cultura universal. O sea, igual, no puedes estar hoy aquí y mañana en París. Y que se adapta. El principio es el mismo. O sea, el principio siempre va a ser el mismo y no olvidemos también, pues, el propósito. No, sí pensar como a lo mejor decía también en la prédica el pastor, o sea, no me acuerdo si el pastor o en la alabanza, que, o sea, no hiciéramos las cosas como por inercia, sino ni tampoco como llegar a un fin. Sabemos que hay un fin milagroso en las manos de Dios, pero hacerlo por amor, o sea, como decías. De corazón. Sí, ponle alabanza. Ajá, sí, ¿no? Sí, ajá. sí. Perdón, Isma. Sí, porque preguntó que a mí también me gustó mucho eso. Sí, que esa quién parte, venía por las O sea, bendiciones, digo, ¿no? ¿quién viene aquí para que Dios lo bendiga? Y todos, amén. Y después, ¿y cuántos vienen por amor? Y se Sí. escucharon grillos. Porque justo sí, o sea, es amor a Dios porque es impresionante, o sea, porque ahorita nos... ¿Qué? Perdón. No, porque digo, o sea, ahorita, como decía Diana, pues, ¿qué haría Dios? O nos empezamos a hacer preguntas de cómo Él lo hacía, ¿no? Pero la verdad es que, pues, es literal un Dios, ¿no? O sea, es impresionante y pues yo creo que jamás vamos a poder como entender o dimensionar todo el amor que Él nos podía dar. Y es amarlo por eso, o sea, amarlo porque Él es, pues, literal todo, no porque no porque sabemos que si tenemos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, pues vamos a tener bendiciones y va a bendecir nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestros hijos. O sea, sí es bueno, lo sabemos, pero al final del día no quedarnos porque nos da algo bueno, vamos a estar ahí, porque entonces en la adversidad vamos a tambalear, porque ya ahí es cuando va a venir lo difícil. Pero cuando tú amas a Dios porque es Dios, con ese amor impresionante y esa fe que nos llena en las adversidades, eso es lo que te va a mantener ahí, o sea, eso es lo que te va a mantener fiel. A mí también me gustó mucho este tema. De hecho, yo creo que creo que el punto central es lo que nos dice Diana, ¿no? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y yo creo que cada uno de nosotros a veces creímos que necesitamos tener dinero, necesitamos tener una asociación, personas, bla, 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 y siempre nos enfocamos en lo que no tenemos. Pero el simple hecho, tus manos son una ayuda. Yo no sé si cuántas de ustedes viajan en el metro, pero luego ahí van todas amontonadas y como no alcanzan el tubo y hasta más empujan, ¿no? Y yo digo, ¿por qué nuestras manos son también una fuente de ayuda? Y agárrate de mí con toda confianza, ¿no? O sea, ofrecer esa ayuda como Jesús lo haría y hablar como Jesús lo haría y accionar como Jesús lo haría. O sea, como siempre pensar en eso. ¿Y no les pasa que cuando haces esas acciones te sientes bien? Claro. Yo, por ejemplo, yo doy mucho amor, ¿no? Por ejemplo, Sí Betty, es. los Sí que es. conozcan a Betty, yo le ayudo muchísimo a la hermana Betty. Mucho. Me encanta, pues no sé, ella, por ejemplo, su trabajo no le permite salir a comer, ¿no? Y yo me esfuerzo, pues en la mañana hago mi quehacer, mi comida y le llevo un plato de comida, ¿no? Porque sé que
Que pues necesita ella de tu no ayuda. puede, y con su bebé la atiende. Entonces, si yo tengo manos, si yo tengo pies, si yo puedo ir a caminar, pues adelante, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo con Abraham, no, pues es que tengo mucho trabajo, mucha gente, no puedo ni salir, no puedo comer, me doy mi tiempo y o sea, y soy dispuesta a ir. O sea, a mí me encanta esa forma y siempre veo a Jesús como un ejemplo, ¿no? De ayudar a la demás quien lo gente, necesita. de que, y ¿qué creen? Que lo veo muchísimo en mi esposo, porque él es de las personas que alguien publica, apenas una amiga que ya tiene mucho tiempo, años, que no la vemos, como 11 años, publicó que su esposo pues había tenido un derrame cerebral y pues estaba en el hospital y pues ya le estaban dando así como que muerte, ¿no? O sea, ya esperar un tiempo porque pues su cerebro ya no reacciona. No sé si me puedan apoyar, dejo mi número de tarjeta y Abraham fue el primero que alzó la mano y ya te deposité. Ahí está. Y ese es un ejemplo de humildad, de que dejas todo por las demás personas. No, yo siento que mi esposo y yo somos las personas de que yo sí dejo todo por apoyar a los demás, así como el Señor lo hizo por nosotros, que dio hasta su propia vida, ¿no? O sea, derramó su sangre por nosotros, ¿por qué nosotros no haríamos eso? Entonces siento que ese es un gran principio que Jesús nos deja, ¿no? En esta tierra, que dice, abracen ese principio, porque ahora sí que nadie va a entrar, si tuviéramos todo el dinero no vamos a entrar al reino de los cielos. No, es muy todo difícil. se queda. Todo se queda. O sea, Las que sí puedes casas. utilizarlo a lo mejor para bendecir, no como para... Pero quieras o no, amiga, siento ti, que el dinero, a veces el dinero nos aleja de Dios. Sí. A veces el dinero, Pues y incluso su la palabra palabra lo dice. dice, ajá. Incluso A mí me la ves el palabra chocolate. dice. Sí, incluso su Hay palabra lo cosas dice. que nos alejan de Dios, o sea, no es tanto que nos mezclemos, por ejemplo, en una fiesta, ¿no? O sea, la música que escuchas, ¿realmente te acerca a Dios o te está alejando de Dios, no? O sea, por más que digamos, es que depende cómo lo veas, ¿no? Creo que ya Es que, justificas, ¿no? ya estás Ajá, ya estás justificando algo justificando. que... Y eso lo he aprendido muchísimo en el instituto. Ay, En el sí. instituto. Estamos tomando unos cursos muy buenos de fundamentos y véanlos. Es están por muy ejemplo, buenos. es por ejemplo, te puedo decir muchísimos ejemplos, ¿no? Ahora que hablaba Isma de los Grammys, ¿no? De Sí. ¿cómo se llama este cantante? Smith. Hoy, ajá, Sam Algo de- Smith, ¿no? Sam Ajá. Smith, ¿no? Sam Smith. O sea, Ah, mucha Sam Smith. gente, muchos cristianos, no, es que hizo un culto satánico, es que esto. O sea, se pusieron a juzgarlo, ¿no? Sí. Pero realmente, ¿quién levantó la mano para orar por él? Sí, claro. Un día tuve un pensamiento así, horrible, horrible. Confiésalo. Tuve como 3 días, y les voy a confesar, tuve como 3 días soñando Bad Bunny. Bad Bunny. Ay, no, o sea, Al no me conejo gusta la malo. música de Bad Bunny, lo respeto, es un ser humano como todos. 3 días, el primer día lo soñé, pero o sea, no, o sea, como persona, lo soñé como persona, pero soñé que tenía como que una necesidad. Bueno, ya desperté de mi sueño, dije, y hasta ahora el Qué Señor, raro, Señor, ¿no? Señor, no Bien pongas random. en mis sueños ese hombre, ¿no? Y yo, satánico, todo feo. Ay, el segundo día igual lo volví a soñar, pero lo soñé como persona, no lo soñaba como cantante. Como famoso. Ajá, no, o sea, como que éramos amigos, o sea, pero su cara, todo. Ok. Y ya igual, hablábamos, platicábamos, yo lo abrazaba y, o sea, muchas cosas en mi sueño. Y yo decía, igual me desperté, Señor, quita ese hombre de mi mente, o sea, no me gusta su música. No. No un odio, pero sí digo la palabra, ay, feo hombre. El tercer día, amigas, el tercer día igual soñé con él. Pues ya soñé que estaba cantando, pero no recuerdo que cantaba, pero que yo era su vocalista y que estábamos cantando y eso. Y yo así como que le digo a Abraham, ay, Abraham, ¿qué crees? No se me quita este hombre de la cabeza, Bad Bunny, no, ay, qué feo, ay, no. ¿Y qué creen que me dijo Abraham? A lo mejor Dios te está diciendo que ores por él. Ora por Bad Bunny. Y yo, ¿cómo voy a orar por Bad Bunny? Ni Un me topa. satánico. Sí, yo pensando, ¿no? Pero a veces, de verdad, lo comprendí en una prédica, que a veces esa pequeña oración, Dios la escucha, siendo de una persona. Y yo ya después le pedí perdón a Dios por haberlo juzgado, por haberlo señalado, ¿no? O sea, tú no tienes que señalar, así sea quien sea,
tú no debes de señalarlo. Y eso No, es no otra te corresponde. cultura, Claro. ¿no? Otra cultura que debes de adquirir, porque Jesús nos señalaba. De hecho, Jesús hace no- rato también estaba hablando con las chicas, las adolescentes de la iglesia, y justo les decía lo mismo, que nuestras palabras, porque justo en este pasaje bíblico, Efesios 4, viene que nuestras palabras deben de ser sin el afán de ofender a las personas. Y a veces indirectamente o directamente lo hacemos, pero al final ese no es un reflejo de Jesús. No. Entonces, como Sí. dice Diana, a lo mejor Dios no te está poniendo un Bad Bunny en tus sueños, pero esa gente también necesita de Dios. Y a veces los ignoramos porque decimos, no, pues ya están más que entregados al enemigo. Entonces, Pero realmente, ya no amiga, luego ni necesitan. saben. O sea, lo espiritual es muy fuerte, algo muy fuerte, pero realmente no sabes si lo están haciendo por fama, porque generan más ingresos, porque su productora le está diciendo que haga esto. Claro. O sea, realmente nosotros como cristianos debemos de orar por ellos para que Dios abra como que ese entendimiento, Sí, y no nos Y- corresponde juzgar, porque No. a veces caemos en ese punto de juzgar, pero mejor en vez de Pues hablar hay señalar. que orar. Sí, claro. Orar, Orar ¿y en y qué te orar. puedo ayudar? Y bueno, a lo mejor no sueñas con Bad Bunny, pero sí Con las ese pequeñas. hombre. Pero esas pequeñas acciones hacen la diferencia, Hacen la ¿no? diferencia. Entonces, como conclusión, la cultura del reino es seguir los pasos de Jesús, es ser fiel a esa cultura, no solamente ser cristiana y ya, y llevar el título, sino es realmente llevar el título de soy hija de Dios, y yo hago esto porque lo hago de corazón, porque lo hago con amor, y porque es mi estilo de vida y me gusta, ¿no? Entonces, pues chicas, muchas gracias por estar aquí, por... Fue un muy buen episodio. Sí, me es un gustó, tema- entretenido. me gustó. Es un tema que yo creo que nos llevaríamos muchísimo tiempo aquí. Sí, totalmente. Ajá, Pero se dormirían. Pero yo sé que también tú tienes algo que comentar. Nos gustaría muchísimo leerte, saber tú qué piensas de este tema, tú cómo vives la cultura del reino en este mundo, nos encantaría saber. Y pues nada, te esperamos el siguiente mes. Recuerda que aquí estamos. Ajá, No nos vamos a ir. No nos vamos a ir, aquí vamos a estar un buen rato. Y pues espero que tengas un excelente día. No sé a qué horas estés viendo esto, pero que lo sigas teniendo. Dios te bendiga. Bye.